secundaria en matemáticas del Instituto Superior de Formación Docente número 4 de Oberá Misiones. Hoy es el segundo encuentro de esta jornada en torno a investigación en educación, cuya propuesta en realidad fue planteada a partir del trabajo articulado con las cátedras de residencia pedagógica, de seminario de didáctica de la matemática, EDI 4 y práctica profesional 3. Y por supuesto con la colaboración de todos los docentes de la casa. A modo de organización, le pedimos que dejen sus saludos, comentarios y por supuesto las preguntas a través del chat, para que luego de haber finalizado Mabel con su presentación, el profesor Francisco Silva va a ser el encargado de retomar y compartir con Mabel. Bueno, en esta oportunidad la propuesta es pensar en investigación en educación matemática, a cargo de Mabel Rodríguez, que es licenciada y doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de matemáticas. Se desempeña en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento como investigadora docente, donde dirige la especialización en didáctica de la ciencia y el profesorado universitario en educación superior en matemática. Área de investigación, educación matemática y formación para profesores. Entonces le damos la bienvenida y un cálido agradecimiento a la doctora Mabel, así que adelante. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Yo siempre digo que la agradecida soy yo, porque me meto así en otro lado del país con gente interesada por la formación de profesores y por la enseñanza de la matemática, así que siempre doy las gracias por eso. Voy a compartir la presentación y me parece fantástico que organicen las preguntas por el chat ahí, Francisco, pero después podrían los profes y los futuros profes hablar, yo digo, ¿no? ¿No les parece que estaría más interesante? Así, charlamos un rato. Como les contaba recién, mi plan es hacer una presentación no tan larga. Esperen que encuentre el archivo. No, el archivo no, la forma de compartirlo. Y después charlamos. Presentar ahora una ventana. A ver si es una ventana. No, no es una ventana. Espérense un cachitín, que siempre con el Meet me cuesta que entienda qué es lo que les quiero compartir. Toda tu pantalla, a ver. Toda tu pantalla. A ver ahí. ¿Ven ahí? ¿Están viendo algo? Ahora sí. Yo los perdí, yo no veo a nadie, me quedé a ciegas totalmente. No me Sí, estamos viendo. Están viendo. Bueno, cualquier cosa me dicen porque yo ya pierdo el rastro de lo que está pasando del otro lado, así que cualquier cosa me dicen que sí los escucho. Bueno, la idea para el rato es, voy a hacer un resumen, porque entiendo que tanto Flavia como Hugo los invitaron a ver este video que hasta tenía el mismo diseño de diapositivas sobre la iniciación a la investigación en educación matemática que había presentado en un evento en la Universidad Nacional de Catamarca, y me pidieron que haga un resumen de ese recorrido que había hecho ahí y que avanzara un poco más, y entonces decidí incluir un ejemplo en el que les voy a estar contando cuestiones de una investigación que hicimos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, a partir del cual, a partir de ese ejemplo, voy a retomar cuestiones metodológicas más de tipo nombres, denominaciones, y toda la jerga de investigación en educación la voy a estar mirando, luego de hacer este resumen, a partir de ese ejemplo. Una serie de consideraciones finales y después el intercambio que espero que se animen sin problemas a preguntar, a aportar y a comentar. Entonces, voy a empezar por ese resumen, y como que la primera pregunta que uno se hace cuando tiene que empezar a hacer investigación o quiere empezar a hacer investigación en educación matemática es ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde
empiezo a plantear una investigación, y ahí yo les contaba en la otra presentación que uno suele empezar por algo que ve y que no entiende por qué pasa. Y algo que ve no de manera aislada, sino de manera recurrente. Y cambia cosas, en general en el ambiente del aula, en la experiencia que uno vive como profesor, en su trabajo como docente, ve algo que no entiende, lo ve de manera recurrente y le interesa develarlo, le interesa explicarlo. Eso suele ser un origen muy común, más que nada porque quienes terminamos haciendo investigación en educación matemática, casi todos antes fuimos docentes. Entonces, nuestro universo de problemas suele estar en cosas vinculadas con la enseñanza, en el aula, en cosas de materiales, de libros, de guías, diseños curriculares, no necesariamente problemas asociados o a la enseñanza o al aprendizaje. Yo decía, con una metáfora de unas imágenes que si no las vieron, miren, habría que no quedar paralizado ante tanta posibilidad. Es decir, tengo tanta cosa para hacer que ese universo de como estar en un campo totalmente liso que no me deje paralizada sin moverme hacia ningún lado. Esa era la metáfora que yo usaba en esa presentación. Si uno tuviera que decir cuáles son los grandes pasos de una investigación, uno podría decir estos 4. Tener claro una meta, algo que uno quiere lograr, develar, explicar, entender, delinear un camino que no está previamente delineado, sino que uno lo tiene que proponer, construir primero, recorrerlo después y reportar lo realizado. Estos dos primeros pasos, por decirlo así, como 2 pasos de la investigación, serían lo que forman parte del proyecto de investigación. Toda investigación arranca por delinear un camino, habiendo identificado una meta, y eso se plasma en un escrito que es un proyecto de investigación, y luego ese escrito muchas veces es sometido a evaluación, a aportes de pares, si uno está haciendo una tesis, por ejemplo, o si uno está en una institución teniendo que rendir cuentas por el trabajo de investigación. Con ese proyecto aprobado o validado, uno lo transita, uno recorre ese camino y reporta lo realizado. Yo les voy a contar un poco de todo en este rato corto, que espero que me salga corto, y uso mucho esta metáfora de estos muñequitos porque el blanco que está ahí, el lugar donde uno dispararía los dardos, sería como la meta, aquello que quiero entender, que la investigación me tendría que permitir entender, y me gusta que el camino no está marcado, para que uno no se lleve la idea de que cuando hace investigación transita un camino que está en algún lado y que yo solamente lo tengo que conocer. No es así. El investigador pone una meta, la determina y traza un camino. No busca un camino que está hecho. Vamos a ir para este lado. Si tuviera que sintetizar 2 formas que desde mi perspectiva uno puede usar para iniciarse en una investigación, y la brújula es una imagen totalmente atinada con esto que quiero decir, uno podría decir, puedo partir o puedo empezar a hacer una investigación identificando una problemática que me interesa, o puedo haber elegido y venir trabajando en un marco teórico y tener mis genuinos intereses y preguntas nacidas en ese marco teórico. Yo esquemáticamente les voy a presentar cómo sería el esquema de hacer una investigación en cada una de estas 2 perspectivas. Cuando partimos de una problemática y cuando, estando en un marco teórico o con un marco teórico previamente elegido por afinidad, porque me gusta, porque es lo que sé, porque es lo que me obligan, quiero empezar a hacer investigación. Van a ver que hay mucha cosa en común y hay algún que otro matiz que se los quiero señalar. Cuando uno parte con una genuina problemática donde no sabe qué marco teórico usar, uno en general arranca con unas primeras preguntas que uno hasta podría decir que no sabe ni siquiera cómo formularlas, salen mal formuladas, salen imprecisas, y eso es lo normal. Así arranca todo. Y con esas primeras preguntas y esas inquietudes rondando en la cabeza, uno comienza una búsqueda bibliográfica. Búsqueda bibliográfica en cuestiones cercanas a eso que me inquieta. Piensen esto, tiene la pretensión de entender qué es lo que otros investigadores han encontrado
de eso que todavía no puedo ni siquiera decir con precisión. La búsqueda bibliográfica me empieza a nutrir de cosas que hay, de cosas que me gustan, de cosas que no me gustan, de cosas que me sorprenden, que no se me habían ocurrido, y eso a su vez da origen a nuevas preguntas. O sea, había arrancado de unas preguntas que se van como reformulando en nuevas preguntas que a su vez inciden o determinan la búsqueda bibliográfica siguiente. ¿Se dan cuenta? Que esto es como un proceso espiralado, que parte de una problemática absolutamente difusa e imprecisa y se va puliendo a medida que pasa el tiempo en el que voy buscando, voy entendiendo qué es lo que hay. Todo este recorrido termina plasmándose en una parte del proyecto de investigación que se llama el estado del arte, búsqueda de antecedentes, revisión bibliográfica, tiene un montón de nombres para mí más o menos similares, o tal vez no me interesa tanto detallar si hay algún matiz de diferencia, porque la idea del estado del arte es mostrarle al que los lea, al que lea el proyecto de investigación, que ustedes estuvieron buscando qué es lo que hay hecho sobre la temática. No se puede empezar a hacer investigación desconociendo lo que otros han hecho. El estado del arte muestra eso. Le muestra al lector que ustedes saben que hay, y es un espacio en donde uno pone aquello con lo que está de acuerdo, aquello con lo que no está de acuerdo, no interesa. Es un lugar donde uno le comunica al otro que se movió para saber qué hay en el campo, en este caso de la educación matemática. De ese estado del arte, imagínense que está plagado de cosas, no necesariamente todas con las que uno acuerda, el investigador decide qué de eso quiere tomar y va a hacer aquello que constituye el marco teórico. Es decir, el marco teórico, estoy pensando en este momento que tal vez el dibujo podría estar un poco mejor. El marco teórico habría que entenderlo tomado dentro del estado del arte. Tal vez para la próxima mejoro mi gráfico. El marco teórico expresa aquellas cuestiones del estado del arte con las que estoy de acuerdo y que voy a utilizar en la investigación que uno está empezando a delinear. Con el marco teórico establecido se plasman los objetivos. Los objetivos, en mi metáfora de los muñequitos, son la meta, el lugar hacia el que voy y que no me voy a correr, o que si me corro va a ser una decisión consciente y no inconsciente. Como los objetivos son la meta, las cuestiones metodológicas son el camino que uno propone para alcanzar la meta, es decir, ¿qué recorrido propongo? Ese camino que no estaba dibujado en la metáfora del dibujo de los hombrecitos y la meta, el investigador lo traza, lo delinea y dice qué es lo que propone como pasos a seguir para alcanzar esos objetivos. Recién después uno hace el trabajo de campo, diseña instrumentos, los aplica, va a la institución, recaba datos, aplica un test, entrevista gente, diseña un dispositivo y lo pone en escena, se filma, depende de lo que sea, analizo libros, todo ese paquete de trabajo de campo. En todo ese tránsito muchas veces hace falta ajustar el marco teórico y sobre eso les voy a contar la experiencia que elegí para ustedes y finalmente uno encuentra resultados y los comunica. ¿Qué diferencia hay cuando uno arranca su problemática desde un marco teórico? Es decir, vengo trabajando en una cierta línea teórica y ahí me hago preguntas. Dentro de ese marco teórico, mis preguntas ya nacen con carga teórica, nacen conmigo usando palabras de ese marco teórico. Pueden ser preguntas que como finalidad apunten a generar teoría del mismo marco teórico que puede estar en construcción, que está en construcción. Todos los marcos teóricos, todas las teorías de educación matemática están hoy en día en construcción, en ajustes, en ampliación. Esa es una línea de preguntas que uno se puede hacer, u otras en donde uno quiere aplicar la teoría que ya está en el marco teórico, como para ver resultados, cómo funciona, analizar hasta qué punto eso no es replicable, por ejemplo. A partir de ahí uno empieza igual, hace una búsqueda bibliográfica con la pretensión de
establecer el estado del arte. Fíjense que esta figura se escapa de la figura del marco teórico. Eso es a propósito, porque en el momento en el que uno está construyendo el estado del arte, no necesariamente encuentra cosas únicamente metidas dentro del marco teórico. Por ahí encuentro aportes de otros investigadores que tomaron otras perspectivas y esas se incluyen en el estado del arte, aunque luego no las elija, aunque luego, cuando decido cómo seguir en la investigación, me sigo quedando en el marco teórico inicial. Nuevamente tengan en mente que el estado del arte le muestra al otro que el investigador estuvo indagando qué es lo que hay, y entonces hay que mostrarle al lector que entre las cosas con las que me encontré, podría haber aportes externos a ese marco teórico. Con el marco teórico ajustado, se delinean los objetivos, esta parte va igual. Se trazan los aspectos metodológicos, que son el camino entre el muñequito y la meta, se diseñan instrumentos, se hace el trabajo de campo y se obtienen resultados que podrían ser o teóricos o prácticos en función de las preguntas de las que uno partió. Esto es, uno podría decir, el modelo o un modelo posible teórico puro del proceso de investigación. Yo lo que ahora en un momento les voy a empezar a contar es lo que pasa cuando uno se embarca en la vivencia de transitar este modelo, las cosas que van pasando en el medio. Si uno tuviera que decir palabras asociadas con la investigación en educación matemática, en educación en general, todas estas aparecen: contexto, estado del arte, marco teórico, objetivos, propósitos, actividades de investigación, hipótesis, puntos de partida, tipos de investigación, todas palabras que se usan y que yo decidí para este rato ir mostrándoselas en la medida en la que les voy presentando el ejemplo que les voy a dar. Como para que tengan en claro la diferencia entre proyecto de investigación, problema de investigación. Cuando uno tiene clara la meta y hizo todo ese primer proceso de búsqueda bibliográfica, estado del arte, elección del marco teórico y planteo de objetivos, tiene lo que se llama el problema de investigación. Fíjense que acá esto frena, es decir, el problema de investigación termina o uno lo tiene delimitado cuando tiene clara la meta. Habiendo hecho todo esto anterior que les contaba, ¿no? O sea, el tener en claro la meta es tener en claro un problema de investigación. El proyecto de investigación, no el problema, el proyecto le suma a ese problema que me identifica con claridad la meta, el camino que tracé, que es lo metodológico, los pasos que estoy proponiendo seguir como para alcanzar esa meta. Ahí está como la distinción entre problema y proyecto, que me interesa que se lo lleven como en la síntesis. Bueno, hasta ahí sería como la síntesis de lo que conté en la otra charla. En la charla me metí a aclarar un poco cada una de estas palabras, de la terminología. Lo que voy a hacer acá es contarles el origen de un problema de investigación que se transformó en un proyecto de investigación y que lo desarrollamos, y a lo largo del ejemplo les voy a ir contando y diciendo cómo aparecen estos términos teóricos que acabo de mencionar. Sobre el origen del problema de investigación, me ubico un poco. Universidad Nacional de General Sarmiento, un trabajo con ingresantes. Los ingresantes en aquellos años, esto tiene un par de años, tiene un poco más de 10 años, el trabajo que les voy a contar. Todos los ingresantes a cualquier carrera tenían que cursar un taller inicial de matemática, un curso relativamente corto de matemática. Toda la universidad nos apuntaba a los cañones porque no querían que nosotros, los de matemática, expulsáramos a estudiantes que tal vez querían seguir profesorado en filosofía, política, administración. Entonces, fue un curso muy estudiado, muy mirado y muy cuidado. En aquella época estábamos trabajando conjuntamente con la UTN de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, en un proyecto conjunto, y esta constitución mixta del equipo hizo que
hiciéramos un montón de cosas que si no hubieran estado ellos, no hubiéramos hecho. Yo se las voy a contar, pero me voy a restringir más en detalle a contarles lo que hicimos en la Universidad General Sarmiento. Funcionábamos como desfasados en el tiempo. En la UNS nosotros íbamos avanzando e íbamos diciéndole y compartiendo con los profes de UTN como el recorrido. Bueno, ahora van a ver. ¿Qué es lo que nos inquietaba en esto de esta problemática inicial que les cuento? Nos preguntábamos, y acá van a ver estas primeras preguntas totalmente imprecisas, si nuestros alumnos que terminaban ese curso de aprestamiento universitario, se llamaba, con su sigla CAU, si los estudiantes que terminaban este curso inicial podrían resolver más adelante actividades que no fueran estandarizadas o que no tuvieran la misma perspectiva que lo que habían tenido en ese curso inicial. O sea, los alumnos iban a salir del CAU, se iban a meter en otras materias de matemática. ¿Hasta qué punto nuestra formación en ese curso inicial les había dejado herramientas para que ellos se manejaran cómodamente en otras materias de matemática? Esto de la enseñanza recibida, organizada alrededor de la enseñanza de contenidos conceptuales, ¿les dejará alguna herramienta para abordar otras situaciones diferentes, nuevas? ¿Tendrán disponibles recursos para encarar situaciones más complejas? Se dan cuenta que son preguntas de un profe. O sea, un profe inquieto y preocupado por la formación que le está dejando a sus estudiantes, se hace estas preguntas. No tienen carga teórica. Son genuinas preguntas de ¿poder los alumnos hacer tal cosa? Bueno, en términos de la metodología de los proyectos, esta descripción que yo les estoy haciendo acá formaría parte del contexto. En mis diagramitas que se vayan apareciendo con este color, voy a ir poniendo palabras de ese listado de palabras que uno asocia con la metodología de la investigación. Esto sería como esa problemática inicial, esto que les acabo de contar, sería como la problemática inicial. Es como si tuviera un otro yo que va a ir haciendo un paralelo entre lo que yo les relato de la evidencia de la investigación y alguien que es un metodólogo que les dice, esto se llama así. Eso es un poco la idea. Estas son las primeras preguntas, desprovistas de teoría. Podría no saber nada de educación matemática y preguntarme esto. ¿Cómo empezamos? Empezamos buscando información, nos encontramos con muchísima información sobre los problemas, esto de actividades que no fueran rutinarias, que para encararlas no tuvieran que utilizar un procedimiento previamente aprendido. Y decidimos, bueno, todo eso fue a parar, ahí viene la voz de mi conciencia metodológica, al estado del arte, y aparece un problema, y esto está en otro color, porque esto yo se los quiero contar al margen de la palabra del estado del arte, que es un problema que es inherente al armado de un estado del arte, que es, luego de que encontré toda esa información, ¿cómo la organizo? ¿Cómo la organizo para presentarla en un proyecto? Y eso requiere, en la otra charla eso está contado con más detalle, qué tipo de documento hay que consultar y todo eso como para armar un estado del arte, pero como para que se den una idea, cuando uno ya encontró un montón de información y muy dispar y todo, hay que ofrecer un modo de organización. En aquel proyecto nosotros organizamos del estado del arte 3 secciones. Una primera sección con el concepto de problema y de heurística. Ya habíamos encontrado cosas que se iban para el lado de la línea de educación matemática, que es la resolución de problemas o escuela anglosajona. Nos encontramos también con modelos que hay respecto de cómo se resuelven problemas, es decir, teoría que hay sobre el modo en el que una persona aprendiz puede encarar la resolución de un problema y un montón de teoría y usos de la denominación resolución de problemas como metodología para la enseñanza de la matemática. Con esas 3 secciones nosotros armamos el marco teórico, y esto está para que no lo lean, solo para que vean cómo se ve. Estado del arte, una primera sección con la noción de problemas y heurísticas. Si ustedes frenan el video cuando lo frenen, van a ver la de definiciones que había sobre el concepto de problema.
cuanto más buscábamos, más definiciones nos aparecían. Y era casi como que cada autor tenía su definición de problema. Y eso era un problema para nosotros. Con todo esto hecho, tuvimos que elegir y tuvimos que decidir qué marco teórico íbamos a considerar, y ahí definimos y tomamos un concepto de problemas y un concepto de heurísticas. Acá no viene el caso, pero si alguno está interesado, después les cuento dónde pueden leer esto, dónde pueden leer todo, los resultados de la investigación de cada una de las partes que les voy a contar, y también esta cocina. Yo les estoy contando la cocina de la investigación. Pero como para que se ubiquen, nuestro marco teórico estaba ubicado en la resolución de problemas como gran línea de educación matemática, y habíamos, dentro de todo ese universo enorme de cosas que habíamos encontrado, elegido una definición de problemas y una de heurísticas. Con eso planteamos los objetivos. Yo, solo como para que vean cómo se ven, los objetivos eran estos, o fueron estos en su momento. Acá la palabra técnica me coincide con lo que les estoy mostrando. Objetivos generales, dichos de una manera global: conocer resultados de aprendizaje referidos a la resolución de problemas, y nos interesaba esto, que tiene que ver con explorar dispositivos didácticos que puedan favorecer el aprendizaje de la resolución de problemas. Ya, ahora les voy a contar detalles. Y los específicos eran caracterizar heurísticas espontáneas presentes en los estudiantes de los dos cursos, del CAU y de la UTN Concepción del Uruguay, y explorar vínculos entre ciertas heurísticas y algún rasgo del proceso de enseñanza que uno pudiera entender que el aprendizaje o el desarrollo de esas heurísticas. Charlar, y acá van todos los que están ahí mirando, pregunten y aporten, es de qué modo uno plantea los objetivos. ¿Qué planteo primero cuando tengo que armar un proyecto? ¿Primero pienso el objetivo general y luego desprendo los específicos, o primero pienso los específicos y pienso cómo englobarlos en los generales? Es más o menos como cuando uno piensa en la enseñanza de la matemática. ¿Qué les enseño primero? ¿Las funciones polinómicas y después las lineales, cuadráticas, cúbicas, etcétera? ¿O primero empiezo por las lineales, cuadráticas y después voy a las generales? Análogamente, ustedes entienden la analogía que les quiero compartir, es más o menos la misma pregunta. A mí me nace, y esto no tiene que decir que a todos les nazca así, a mí me nace primero pensar en los específicos, que es como ahí quiero ir y esto no te lo negocio, y entonces el general es como busco un modo de englobar eso que puse ahí. Pero bueno, tendrán diversas formas de encarar esto. Las preguntas, si uno las lee ahora, cuando ya tuve el marco teórico y cuando ya estoy pensando en los objetivos, y esto no tiene un orden necesariamente que primero van los objetivos o las preguntas, de eso también hablábamos hace poco con Lorena, que está acá. Ya las preguntas tienen carga teórica. Fíjense, aparece la palabra heurísticas. ¿A cuáles heurísticas recurren los estudiantes para resolver problemas? La palabra problema ya no es ingenua, no es la palabra problema que yo usaría en la cotidianidad. Tiene la carga teórica que el marco teórico impone. Entonces, desde que definí el marco teórico, todo lo que sigue que use las palabras que están ahí, hay que entenderlo con el significado que está en el marco teórico. Estas quedan acá, pero digo, la reescritura de las preguntas se hace ajustando y cargándolas de la teoría que el marco teórico ofrece, impone, nos da. Preguntas de investigación. Sin hipótesis. Nosotros estábamos a ciegas. En el otro video yo les contaba que cuando uno plantea una hipótesis en una investigación es porque ya sabe bastante y hay algo que sospecha que debe valer. Nosotros acá no teníamos la menor idea de si nuestros estudiantes que hubieran terminado un curso y que hubieran aprobado un curso de matemática organizado alrededor de contenidos, no organizado alrededor de la resolución de problemas, si hacia finales de ese curso iban a haber adquirido alguna estrategia de estas heurísticas que les permitiera abordar con cierta solvencia
sabiendo que eso se sigue desarrollando, otros problemas que les vinieran a posteriori. Así que fue sin hipótesis, todo proyecto debe tener objetivos, puede tener hipótesis. Si las tiene, las hipótesis son para intentar corroborarlas o refutarlas si fuera cuantitativo. Miren las decisiones metodológicas. Las decisiones metodológicas contestan esto de qué camino propongo como para alcanzar el objetivo. Dijimos cualitativo y de tipo descriptivo, como para describir. En una primera etapa, ajuste del marco teórico, íbamos a diseñar un test y fundamentar un test. Este era el instrumento que iba a ser aplicado a ciertos estudiantes de algunas comisiones que estuvieran vinculados con los profes que éramos parte del equipo. Analizaríamos esos datos, tomaríamos entrevistas, íbamos a diseñar entrevistas para ver esto de las heurísticas, de las estrategias puestas en juego, las íbamos a aplicar las entrevistas y analizar datos. Y la segunda etapa era la que tenía que ver con el diseño del dispositivo didáctico. Íbamos a meter en el aula algún diseño de un dispositivo didáctico previamente fundamentado, como para tratar de entender hasta qué punto nuestro diseño podría o no favorecer la adquisición de heurísticas, o el desarrollo de heurísticas. Lo teníamos que fundamentar, aplicar, recabar datos de alguna manera, sistematizar y analizar datos. Y a lo largo de todo el trabajo, búsqueda bibliográfica, ajustes al marco teórico y toda la cuestión de la comunicación en la comunidad académica, de redacción de trabajos, comunicación en eventos y todo eso. Esto es lo que en el proyecto estaría ubicado en la sección de decisiones metodológicas, propuesta metodológica o simplemente metodología. Y este punteo son lo que se llaman las actividades de investigación, que son cada uno de los pasos que el investigador propone que tiene que realizar con la pretensión de alcanzar el objetivo. Se dan cuenta que no son los objetivos estas actividades de investigación, pero que las voy a tener que hacer. Mi recorrido para alcanzar los objetivos es ir pasando por cada una de estas actividades de investigación. Entro a contarles lo que pasó en el desarrollo de la investigación, si es que quieren enterarse qué fue lo que pasó cuando nos embarcamos. Hasta acá estaba el proyecto armado, bonito, fantástico, aprobado. Salimos a buscar problemas, porque dijimos, bueno, si lo que tenemos que hacer es ver qué estrategias ponen en juego nuestros estudiantes cuando están enfrentados a resolver problemas, ya había pasado casi todo el curso, teníamos que tener como un banco de problemas para diseñar un test, y empezamos con el primer problema, que era, ¿qué hay de problemas? O sea, no había problemas, no encontrábamos un banco de problemas como habíamos imaginado, que uno dice, bueno, voy a googlear problemas y me voy a encontrar con bancos de problemas. Volvieron a aparecernos definiciones, que no resultaban la propia definición que estaba en el marco teórico. Cuando empezamos a tratar de encontrar problemas, es decir, actividades que satisficieran esa definición, no nos cerraba por ningún lado. Que esa actividad que cumplía la definición que habíamos puesto, decíamos, pero esto no puede ser un problema para estos alumnos, y entonces terminamos generando una definición propia del concepto de problema, lo que nos tomó no poco tiempo, y nos tocó diseñar problemas para el test. No encontrábamos problemas, y como estábamos trabajando con la gente de UTN, y ellos tenían otra realidad, porque era otro curso, otros estudiantes, otra localidad, no podíamos darles nuestros problemas, no podíamos pasarles nuestros problemas. Entonces apareció esta idea de generar criterios para compartir con la otra parte del equipo, para que ellos, atendiendo a los criterios, pudieran diseñar actividades que fueran problema para sus alumnos con las particularidades de su contexto. Surgió la pregunta de si un mismo enunciado iba a ser problema para todo el curso, para todos los alumnos o no, y nos surgió la pregunta de hasta qué punto, en el momento en el que estoy diseñando una consigna que yo quiero que sea un problema para mis alumnos, puedo tener certeza
de que efectivamente va a resultar problema para mis alumnos. Ahí apareció un concepto que acuñamos y que definimos en esa investigación, que es la de potencial problema. O sea, convencidos que al momento del diseño de las actividades que tienen la perspectiva de ser problema para un curso, no voy a tener la certeza de ninguna manera hasta que la ponga en práctica. Y cuando la pongo en práctica y llevo ese diseño al aula, tal vez para algunos resulta problema y para otros no. Y eso, ahora les voy a contar, se nos transformó también en un problema. Miren lo que aparece acá ahora en términos de mi voz de la metodología. Ajustes al marco teórico. Uno lo pone en el proyecto como transversal a todo el proyecto, redactar, informe, ajustes al marco teórico. Flor de ajuste. El propio concepto de problema lo tuvimos que ajustar inicialmente, y esto que tiene otro color ya no tiene la misma intención que lo que está en celestito, que es lo de animarse a crear teoría, que es algo que yo suelo decir por ahí. Nos tocó ajustar, porque si nos quedábamos atados a una definición que dejaba filtrar consignas que para nosotros no podían ser problema, íbamos a hacer una investigación que no nos interesaba. No nos interesaba porque esas consignas no las entendíamos como problema para nuestros alumnos. Diseño de instrumentos, otra palabra técnica. Ajuste del marco teórico, otra palabra técnica. Crear teoría, no palabra técnica, pero mensaje como para que se lleven y se llevan el recorrido de cómo nace. No es que uno se levanta una mañana y dice, ay, voy a inventar el término potencial problema hoy a la mañana que está soleado. No es así, o sea, surge de la necesidad y del caminar, del transitar el proyecto, aparecen esas preguntas. Y por supuesto, lo de buscar información como actividad de investigación, esta que se mantiene a lo largo de todo el proyecto. Un plus que nosotros vimos en este proyecto con absoluta claridad y que hoy en día ya lo entiendo como un aporte más que valioso, son los aportes de tipo metodológicos. Esto de los criterios que les contaba, hoy en día lo vemos como hasta más valioso que el diseño de los problemas que nosotros hicimos para nuestro grupo, porque es algo que otro se puede llevar. Se lleva los criterios más que llevarse nuestros problemas y puede ajustar y diseñar para su contexto. Eso fue algo que nos surgió justamente por el trabajo en equipo con otro grupo que estaba en otro lado. ¿Cómo saber la medida justa para diseñar problemas? ¿Cómo saber qué era fácil, qué era inabordable? ¿Dónde estaba el grado de dificultad que no los bloqueara, ni que fuera tan simple que la actividad se constituyera en un ejercicio? Decidimos hacer un diagnóstico y lo que llamamos caseramente un diagnóstico por la positiva, es decir, un diagnóstico que nos dijera cosas de los alumnos, cosas que sí sabían o cosas que sí podían hacer. No diagnosticar cómo están nuestros estudiantes en cuanto a resolver problemas, sino diagnosticar qué saben, qué pueden aplicar, qué conocen, qué les es difícil, qué les es fácil. No les puedo contar, y eso está también escrito para que lo vean, el que quiere me escribe. Tardamos mucho en diseñar ese diagnóstico y lo armamos como en dos partes. Una parte donde hasta les recordábamos fórmulas y enunciados de teoremas, y lo que queríamos saber era si lo puede aplicar sí o no. O sea, si no se lo acuerda, pero yo se lo doy, ¿lo puede aplicar sí o no? Porque si no se lo daba, no iba a saber cuando no lo aplicara, si no lo aplicaba porque no se lo acordaba, o porque, aunque se lo acordara, no lo podía aplicar. Espero que se entienda eso, y si no, me dicen. Esa era una parte, hace estas cosas. Y la otra era elegir el libro, teníamos un libro en ese momento, elegí ejercicios que ni hiciste porque te resultaron horrendos. Vieron que hay unos ejercicios que uno dice, ay, este me espanta de solo verlo, y otros que les resultaran fáciles. Ponenos el número de ejercicio y la página. ¿Cómo les digo cuando nos llegaron las respuestas? Ejercicio 5, página 28, ejercicio 47, página 125, lo que tardamos en analizar esas respuestas hasta poder como caracterizar cuáles son las cosas que hacían que los ejercicios fueran inabordables o fueran fáciles, para poder meternos en el medio,
porque en el medio era donde nos teníamos que meter para diseñar estos potenciales problemas. Diseñamos el test, diseñamos los potenciales problemas, fundamentamos el diseño del test. Los instrumentos se fundamentan con el marco teórico y ahí tuvimos que anticipar heurísticas ante distintas resoluciones posibles que nosotros imagináramos que los estudiantes iban a poder hacer, correctas, incorrectas, completas o incompletas. Todo eso para ver qué heurísticas se podían poner en juego. Luego aplicamos el test. Van las palabras técnicas: trabajo de campo, aplicar el test, diseño del instrumento, la necesidad de hacer otra cosa. Este no está en celeste, porque esto es parte de la realidad. Cuando uno se embarca en una investigación, que lo que tiene maravillosamente y con moño aprobado en un proyecto de investigación cambia en el momento de transitarlo, cambia porque entiendo que hay cosas que no me cierran y uno va y hace otra cosa, y que se necesita tiempo, y a veces uno gasta más tiempo del previsto para pensar. La fundamentación del instrumento, como les decía, los instrumentos se fundamentan, y nuevamente el aporte metodológico. El diagnóstico, dejamos criterios para armar un diagnóstico, que entendemos que eso fue un aporte metodológico con la misma connotación que recién les contaba. Analizamos datos y tuvimos infinidad de dudas de hasta qué punto esto fue una heurística, porque la actividad le resultó suficientemente desafiante como para no poder resolverla inmediatamente, y entendimos lo imperioso de entrevistar. Ya estaba prevista la entrevista, entonces dijimos, bueno, vamos a diseñar la entrevista, y salimos a buscar información sobre diseños de entrevista. Otro universo de cosas, tipos de entrevista que se usan en distintos momentos, y de nuestra suposición que había quedado en el proyecto de que todas las entrevistas iban a tener un mismo protocolo, un mismo diseño, las mismas preguntas para todos, decididamente entendimos que de ninguna manera esas entrevistas iban a poder ser todas iguales, no iban a poder compartir un mismo protocolo. Entonces, esas entrevistas iban a tener que ser personalizadas y en función de los resultados del test. Actividad de investigación, analizar datos, diseño de instrumento, diseño de la entrevista, buscar información, otra de esas actividades de información que va a lo largo de todo el proyecto. Ajustamos teorías sobre los tipos de entrevistas y generamos un procedimiento que nos permitiera decidir, en función de los resultados de cada test, qué tipo de entrevista era más conveniente hacerle a cada uno de los estudiantes. Diseñamos y fundamentamos cada una de las entrevistas para cada uno de los estudiantes. Llegó el momento de entrevistar. Éramos varios en el equipo de investigadores, ahora se los voy a comentar eso. La complejidad de entrevistar es otro universo que aparece en escena, porque la entrevista entendida como instrumento para recabar datos, para alcanzar el objetivo, tiene una finalidad, y entonces en la interacción con la persona es muy fácil perder el rumbo. Y entonces se puso de manifiesto esa complejidad, fue muy interesante, uno aprende muchísimo ahí. La tarea de desgravar entrevistas es odiosa, y luego recién analizar datos y obtener resultados. Aparecen las palabras técnicas: trabajo de campo, diseño del instrumento, análisis de datos, crear teoría, y nuevamente el aporte metodológico que queda más allá de nuestro caso, que compartimos con la gente de UTN Concepción del Uruguay, de cómo ellos, con qué criterios deciden cuál es el modelo de entrevista apropiado para cada estudiante. Para el dispositivo didáctico, y estoy más o menos cerrando esto, identificamos con todos estos resultados un grupo de heurísticas que los estudiantes vimos que no tenían tan desarrollados, y diseñar para esas heurísticas. Es decir, imaginen el curso diseñado alrededor de contenidos. Hacia finales de curso habíamos visto que una serie de heurísticas no estaba desarrollada. Bueno, hacemos un dispositivo para esas heurísticas.
todo un cuestionamiento nos surgió de qué hacer si al entrar al aula nuestros potenciales problemas no resultaban problema para los estudiantes, o sí para algunos y no para otros. Ahí surge la idea de gama de problemas, que si no la conocen después les cuento. Y entonces el dispositivo tuvo como diseño de gama de problemas y cómo gestionar toda la cuestión metacognitiva, toda la cuestión de la reflexión que el alumno tenía que generar a propósito de las heurísticas que estaba poniendo en juego cuando resolviera esos problemas. Fundamental el diseño del dispositivo. Ahora, nuevamente aparece el diseño del dispositivo, nuevamente aparece la idea de crear teoría, de fundamentar el instrumento y nuevamente el aporte metodológico. En el trabajo de campo, es decir, fuimos al aula con ese dispositivo previamente diseñado, había habido una cuestión que no habíamos anticipado, que era las gamas de problemas, por si alguno no lo tiene claro, consisten en una terna de un problema que uno considera base, que uno dice, me juego que mayoritariamente esta consigna va a resultar problema para todos o casi todos mis alumnos, y tengo uno más complejo y menos complejo en sintonía, en una total sintonía, si quieren más detalles después les doy, como para subir o bajar en función de si el problema resultaba o no problema para los alumnos. Si era muy fácil, si era ejercicio que lo resolvían inmediatamente, les dábamos el problema de complejidad mayor. No habíamos anticipado cómo gestionar eso de las gamas. Es decir, si teníamos un estudiante completamente inmóvil, ¿le teníamos que dar el problema más simple? O por ahí estaba pensando y no era el momento de darle el problema más simple. Bueno, en la primera implementación esto se nos puso en escena, se nos hizo evidente, así que ajustamos en ese dispositivo cómo gestionar las gamas y finalmente evaluamos las gamas, publicamos, sacamos los resultados, hicimos los informes y bueno, todo cerró. Trabajo de campo, el aporte metodológico de cómo gestionar una gama en una clase, la actividad de investigación, esta que es transversal, de publicar, comunicar y todo. Este proyecto tuvo a estos integrantes: Omar Fauri, Adriana Poco, Estela Mari Farías de UTN Concepción del Uruguay, Tamara Marino, Víctor González, Vilma Colombano, Martín Chacón, Daniela Isla, Inés Caseta, Mónica Real, Patricia Barreiro, Paula Lianian, y una tesista, Belén Ponce de León, que en un momento se incorporó. Yo dirigía el proyecto, y Patricia y Paula entraron con el proyecto bastante avanzado, y como que dieron un aire al proyecto cuando se incorporaron, lo mismo que Belén, que fue tesista. Quiero hacer un comentario y ya cierro entre la diferencia, como para ver si les queda claro, entre lo que es un problema docente y un problema de investigación. El vínculo que puede darse entre ellos es sumamente interesante, cómo de un problema docente uno puede plantear un problema de investigación, y cómo el trabajo de investigación puede mejorar e incidir sobre la docencia. Y les quiero dar un ejemplo muy cortito de qué sería ver, cómo vería objetivos en sintonía con lo que estoy diciendo, que serían de docencia, y los objetivos y propósitos que serían de investigación. Ejemplo. En la docencia uno puede plantearse, piensen que los objetivos los pienso en términos de lo que quiero que mi alumno aprenda. Puedo querer como profe, estoy parada en el zapato de profe, que mi alumno resuelva problemas, que mi alumno utilice distintos procedimientos en la resolución de problemas. En la investigación, el objetivo que yo les acabo de contar es describir las heurísticas puestas en juego al resolver problemas. Es otra cosa. Yo voy a describir heurísticas puestas en juego. No me estoy proponiendo que resuelva problemas y que utilice distintos procedimientos. Miren un propósito. El propósito en la docencia es lo que el profesor desde su lugar va a querer promover. Los objetivos en la docencia se evalúan, los propósitos no, es algo que el profe promueve. El profe puede querer favorecer la reflexión sobre las herramientas utilizadas para resolver problemas. No lo evalúa. No evalúa hasta qué punto el alumno reflexionó sobre lo que usó. ¿Se dan cuenta? Sí evalúa si puede resolver problemas. Sí evalúa si usa distintos procedimientos. El propósito en la investigación es como poner en perspectiva para qué
podría ser útil esto que yo estoy haciendo con la investigación? Entonces, ahora me paro en mi cara de investigador, en el zapato de investigador. El propósito de la investigación podría favorecer el aprendizaje de resolución de problemas porque me permite entender más y me puede permitir, si quiero, transferir a la enseñanza el otro propósito. Ahora, es un propósito. ¿Podría no hacerlo? Sí, podría no hacerlo. Para mí, como comentaba el otro día, hay una deuda de los investigadores en que los resultados de su investigación lleguen al aula. Para mí es una deuda que yo, en la medida en la que puedo, trato como de revertir de alguna forma. Miren lo que pasa en la docencia con el diseño. Uno diseña guías de actividades, diseña evaluaciones. Puedo no saber nada de educación matemática y trabajo en mi clase. Ahora, cuando estoy en la investigación, también puedo diseñar una guía de actividades, pero va a ser como un instrumento de evaluación, como un instrumento de investigación cuyo diseño voy a tener que fundamentar con la teoría del marco teórico. Diseño diagnósticos, diseño potenciales problemas, diseño entrevistas, y debo usar teoría. La teoría se usa en el momento de fundamentar los instrumentos y en el momento de analizar los datos. Y estoy obligada a saber qué hay hecho antes, el estado del arte. En la docencia, puedo ser una profe que hace 20 años que hago lo mismo y nunca me enteré de lo que hay. Yo sé que nadie de los que está acá tiene ese perfil, pero van a reconocer que eso es así y que tenemos profes así. Y podría pasar. Espero que esto aclare como esas diferencias entre la docencia y la investigación. Como para cerrar, piensen que uno no rinde cuentas de lo aprendido. Esto es muy claro cuando uno hace una tesis, que las instituciones les ponen un director o les obligan a tener un director, que todo el diseño del proyecto, ese momento espiralado que mi imagen intentaba dar, es un proceso que yo concibo, me sale la metáfora de la gestación, porque uno lo crea y lo arma, lo diseña para que le guste, porque va a estar años trabajando con eso, y se aprende haciendo investigación. Esto que les mostraba de los pasitos, ustedes vieron acá en este relato la diferencia entre lo que estaba proyectado en el proyecto, valga la redundancia, y lo que ocurrió en el tránsito. Uno, cuanto más vea, disfruten el ver y disfruten ver algo que no tenían previsto, porque es señal de que están entendiendo algo más y que la investigación al primero al que le aporta es al que la hace. La importancia del vínculo con el director siempre la resalto, y esto de atreverse a modificar teoría, muchas veces hay cuestionamientos como, pero ¿quién sos vos para crear teoría? Y esto lo hemos visto, y lo hemos visto en defensa de tesis, y el atreverse a empezar como diciendo, bueno, es el momento de empezar a hacer algo, dale, no te quedes paralizado en esa imagen de tengo los 360 grados para moverme y no me muevo para ninguno. Bueno, voy a quitar el presentar pantalla, a ver si los vuelvo a ver yo a ustedes, que me había perdido todas las caras. Ahí estamos. Bueno. Muchísimas gracias, Mabel. Excelente. Se escuchó perfecto, no se interrumpió nada y se vio perfecta la presentación. Así que espero que los demás conectados, colegas, hayan podido disfrutar también. Y si esto fuese en vivo, seguramente una ovación sería mínimo lo que sucedería acá. Así que simulamos unos aplausos acá, entonces. Muchas gracias, doctora. Bueno, habías dicho por ahí, Mabel, que sería interesante que las personas que están conectadas, si tienen intenciones de realizar alguna pregunta, antes de comenzar con algunas preguntas que nosotros recabamos de parte de nuestros estudiantes del instituto directamente, a partir del material que nos habías brindado como para que miren. Así dale, que si buenísimo. Dale. En condiciones de preguntar, que se habilite el micrófono y realice su interrogante a la doctora. Salvo que estén afónicos, todos están en condiciones de preguntar. Me lo tomo así. Bueno, esperamos a ver si alguien
por ahí las personas que... Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. ¿Dónde Eh, estás? no estoy con la cámara porque estoy con mi nena acá al lado, pero ahí está. No sé si ahora me ven o no. Ahí ya te Soy veo. Alejandro Verón, hermano de Hugo, así que... Claro. Ahí estás, hola. Hola, hola. Yo tenía una pregunta con respecto a la organización del estado del arte, porque con nuestros alumnos siempre charlamos, incluso hasta hace unas horas estuvimos charlando sobre ese tema, y la verdad que digamos, es todo un tema cómo organizar estado del arte, porque por ahí uno dice, bueno, se puede organizar por nudos de tema, discusión, ¿no? Para que por ahí cuando uno lea, digamos, cuando el lector lea eso, quede claro. Pero a lo que vamos es, el tema es, perdón, No hay el tema es problema. que, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a suponer, ellos quieren, en uno de los subtítulos hablan sobre los errores, vamos a suponer en las ecuaciones. Y siempre, digamos, se dice, ¿no?, que hay que tratar de generar una discusión entre los autores y no simplemente mencionar, bueno, que fulanito hizo tal cosa, fulanito plantea esto, fulanito lo otro, pero por ahí quería escuchar de usted algunos consejos para ver cómo podemos, digamos, cómo llevar a cabo ese proceso, porque en verdad, digamos, por ahí es fácil decirlo, pero al momento que uno tiene que hacerlo o ayudarle al alumno para ver cómo se puede coordinar y, digamos, trabajar esa cuestión, se complica un poco. Está clarísimo. Está clarísima la pregunta y está claro que no hay como respuesta a un procedimiento a seguir. No, sí, Eso sí, como casi, digamos, es como algo que casi uno todo. crea. Claro. Entonces, la primera cuestión es, salí a buscar información de investigaciones relativamente recientes, la leo con una lectura relativamente global, no fina, no en un detalle minucioso, quiero enterarme qué hay. Encontré este artículo, quiero enterarme de qué se trata. Y trato de ver, en función de los intereses que uno tiene, qué cosa te pareció de todo eso relevante para tu trabajo. Y entonces me armo como si fuera un resumen, no resumen de todo el trabajo, solamente de aquello que entiendo que me serviría. Puede ser de un instrumento que usaron, de una perspectiva teórica, de una definición, o sea, en esa lectura global, por decir así, identifico algo que entiendo que a mí me gusta guardarme. Lo resumo y lo guardo. Sigo con otro, y termino teniendo como un menú, como si fuera una bandeja llena de resúmenes. A partir de ahí viene el momento de tomar distancia, ver qué hay, qué cosas encontré y cómo los podría organizar. Es como si uno tuviera, imagínense un diagramita de Venn, así, con todas cosas distintas, y uno quiere armar como subconjunto. Tengo que encontrar afinidad. Y tal vez la manera en la que uno encuentra afinidad no es la misma manera que otro encuentra afinidad, y todo vale. Entonces, ahí te surge la organización como en secciones, por decirlo así. La otra cuestión de cómo los autores dialogan es un refinado que para mí viene a posteriori. Es muy probable que en el momento del armado del proyecto eso no salga, porque no me metí tan profundamente en cada cosa. Para mí hay que, y está bien, o desde mi perspectiva al menos, está más que bien, mostrarle al otro que conocí cosas, que elegí lo que me interesa, que le di una cierta organización, cuando en el marco teórico yo empiezo a profundizar, ahí voy a tener muchas más herramientas para ver si estos dialogaban y estaban enfrentados o eran amigos, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta de eso. Yo lo tomaría como un refinamiento de un segundo momento, ese diálogo entre los autores. Lo que dije hasta eso es como un procedimiento más o menos básico, pero no por eso simple, para armar un estado del arte.
Genial, genial. Gracias. Muy bien. Mabel, desde mi parte, una pregunta personal por ahí. El ejemplo este que mostraba, sí, con la investigación, ¿qué tiempo les llevó a realizar esta tarea, digamos? Y me lleva a pensar por ahí en el momento en que un investigador realiza una tarea y según el tiempo que lleva a hacer esa tarea y tener unas conclusiones y presentar, ¿no?, en alguna conferencia, en un congreso o hacerlo público, puede que lo que se haya investigado haya cambiado de paradigma dentro de la educación, y puede ser que eso que se haya investigado y hecho durante tanto tiempo, no sé si no aporte, pero ya pasa a un segundo plano. Y habías dicho también justamente que para tener ese estado del arte se necesitan cuestiones actuales, ¿sí? Como que buscar dentro del estado del arte cosas de pocos años, ¿sí? No tan lejanas, por ejemplo, decías de los 90, por ejemplo. Así como, no sé, es amplio, pero por ahí si nos puedes comentar esta parte. Sí, 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 está clarísimo y está buenísima tu pregunta, porque suele pasar esto, más que en esta investigación, esto se enmarca en el trabajo en la universidad. O sea, los profes estos que mencioné, todos somos investigadores docentes, o sea, una parte de nuestro trabajo es hacer investigación y tenemos como horas para eso, y esa yo sé que es una situación que no se da fácil o no se da en todos los lugares del país. Pero además de eso, y pensando en los tesistas aquí presentes, no hay que hacer eterno, no hay que estirar como chicle una investigación, no solo porque pierda vigencia, y ahora vuelvo a tu pregunta así como súper puntual, sino porque ya entra a generar un cierto hastío. O sea, tener algo tanto tiempo sin poder cerrarlo, termina algo que tendría que ser atractivo y que tendría que darte ganas de moverte porque decís, esto me interesa, lo armé porque me interesa, no tendría que generar hastío. Y ahí por eso vuelvo a la importancia del director. Hay directores que pasan un año para leer una página, y entonces vos quedaste con una página, y un año para que te lean una página y que te digan que no, que tenés que volver a hacer. Respecto de la vigencia, este trabajo tomó 3 años. Con las idas y venidas, imagínense, o sea, hubo momentos en los que estábamos completamente desfasados de lo que el cronograma inicial había dicho, y no importa, porque la realidad cuando uno transita la investigación es que te vas a encontrar con sorpresas. Sorpresas porque no venías en el tema. Nosotros acá estábamos cambiando de tema. Habíamos estado haciendo por varios años investigación con otra perspectiva teórica, más alineada a la escuela francesa. O sea, estábamos empezando a aprender. Si uno dice, hoy en día, con lo que aprendí en este proyecto, tengo que armar un proyecto enmarcado en la resolución de problemas, me va a salir mejor inicialmente, porque ya sé más. Pero bueno, pero tuve que vivir esos cambios. Lo de la vigencia no es tan penalizado, y uno lo ve en las tesis que tardaron 5 o 6 años, y que por ahí el tesista de doctorado pidió extensión 2 años, y vos decís, pasaron 7 años y medio. Mi alumno del trabajo de campo por ahí ya salió de la primaria, si estaba en primaria, se estaba graduando de la secundaria. Bueno, es el ejercicio, te evalúan el ejercicio. Las tesis de las carreras de posgrado, sea especialización, maestría o doctorado, te evalúan porque vos hayas entendido cómo se hace un aporte al campo, más que por el aporte en sí, por haber vivido el ejercicio de una investigación de la envergadura de tesis de licenciatura, de especialización, de maestría o de doctorado. Entonces... Muchísimas gracias, Mabel. Habían hecho unos comentarios durante tu exposición, ¿sí?, el profesor Ricardo Ascona. Nos preguntaba si acerca de alguna problemática actual que se estén investigando en la matemática en nuestro país. De todo lo que quiera. En educación matemática no es lo mismo que en matemática. Les contesto en educación matemática porque es lo que la charla nos convoca, pero en matemática, si quieren, después hablamos. De todo lo que se te ocurra, no te veo, no sé dónde estás.
de todo lo que se te ocurra, desde cuestiones vinculadas a la enseñanza, a cosas como del docente, a cómo enseñar en distintos contextos para distintas comunidades, problemas de aprendizaje de los alumnos, la transición de niveles, cuestiones curriculares, de libros, qué hacer con las TIC, cómo formar maestros, cómo formar profesores, hay aportes, cómo valorar una clase, hay aportes, pero de lo que quieran. Y lo que es más rico, desde mi perspectiva, es que todo esto que digo se puede ver desde distintas perspectivas teóricas. Entonces, cuando uno sale a buscar este escenario de qué hay en danza, uno se encuentra con aportes que provienen desde distintos lados, y sobre eso hago un comentario porque a veces eso confunde al lector. Entonces uno puede elegir aquello con lo que está más cómodo o con lo que le es afín. Para quien se inicia, tanta diversidad de enfoques teóricos también puede ser un problema, porque lees y todo te parece lo mismo. Yo, si quieren, soy ejemplo de eso. Mi formación es de matemática dura, teórica. Cuando entré al campo de la educación matemática no tenía idea, no solo de metodología, no solo de eso, que venía de hacer investigación en matemática teórica, que sentate a tratar de demostrar algo, así se la sinteticé la charla en una oración, sino que leía y todo parecía lo mismo. Para mí todo el mundo hablaba de resolver problemas y para mí todo eso era lo mismo. Bueno, años de mi vida para entender que hay líneas, que definen conceptos, que se enmarcan. Por eso ahora trato como de ser más clara en eso, porque quiero evitarle a los demás que pasen años pensando que todo el que diga la palabra problema lo va a decir con el mismo significado, como si fuera único, y eso está lejos de ser así. Cada línea tiene su teoría, y entonces cada línea define sus conceptos teóricos en su marco teórico, y son consistentes, o tienen que serlo, con esa definición. Si yo leo y no sé en qué está enmarcado lo que estoy leyendo, por ahí lo entiendo desde otro significado, y ahí vienen problemas como de mala interpretación a veces de teorías. Amplié un poco, me fui un poco, pero bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la profesora Yamila Unik. No sé si por ahí ella quiere habilitar su micrófono y preguntar directamente porque tenemos extenso el texto. No sé si podés ver, Mabel, por favor. Hola, Yamila no la veo. Sí, no sé qué pasa, no se me habilita la cámara. Ahí. Pero ahí te escucho. Bueno, no se habilita, se activa. Bueno, nosotros nos embarcamos en investigación inclusiva, ¿sí? Lo que queríamos era ver qué características, cuando vos te encontrás con un alumno que tiene una patología determinada, qué características tienen que tener nuestra clase. Por ahora los chicos van con el tema de buscar bibliografías, el estado del arte, el marco teórico, pero queríamos que nos des algunas pautas, más que nada para no confundir lo que es el problema docente con el problema de investigación, porque caemos en buscar cómo hacer la clase y no queremos eso. Claro. Claro, mira, te digo lo que pienso. Yo nunca trabajé en esa área de estudiar sobre la enseñanza de la matemática para personas con discapacidad, aunque sé que hay trabajos para discapacidad auditiva y visual. Lo que también sé, porque General Sarmiento tiene todo un área que trabaja con discapacidad, es que hay como un trabajo muy artesanal alrededor de la enseñanza de la matemática o de lo que sea, con cada uno de los casos. Con cada caso se hace algo que es personalizado en alguna medida. En la enseñanza estoy hablando. Yo siempre vi como una tarea faltante de los profes que asumen esa tarea de enseñarle matemática a personas con discapacidad, y entiendo por qué, y ahora voy a decir por qué, que es la de documentar lo que se hizo. Entonces, uno a veces encuentra poca bibliografía porque faltó esa documentación, que lo entiendo absolutamente y no pretendo que no tenga una connotación negativa a lo que digo, porque el profe que está ante ese caso está constantemente pensando cómo resolver el problema de la enseñanza. Entonces, por ahí no tiene tiempo para, además de todo eso, decir, voy a documentar lo que me estoy encontrando.
Yo lo que creo que se podría hacer, no sé a qué nivel vos estás preguntando, si es tesis de posgrado, Yamila, no sé en qué nivel es tu pregunta, pero... No, estamos recién embarcándonos en lo que es el proyecto de investigación con los chicos. Es la primera vez que ellos hacen un proyecto de investigación. Yo creo que habría que centrarlo en estudio de casos, o de caso, y tener como identificado algún sujeto que va a ser con quien se haga el trabajo de campo, para pensar algo ahí, con ese caso. Pero fíjense que les contaba en el otro video, recién cuando uno tiene esa problemática enfrente, uno puede ajustar el proyecto, salvo que quieran hacer algo un poco más general, de, no sé, atender alguna cuestión referida a la discapacidad visual o auditiva, o algo así. Si no, si fuera que tienen algún chico, algún sujeto con quien o están pensando hacer el trabajo de campo, esas características de ese sujeto van a ir a parar al contexto, porque va a ser lo que les dé la búsqueda. Si van a buscar bibliografía sobre cuestiones visuales, auditivas o cognitivas. Claro, si los chicos tienen, ellos eligieron si ¿cómo es? La discapacidad, según algunos tienen primos, el otro tiene chicos que tienen esas patologías, entonces fueron eligiendo, cada uno eligió según alguien que tenga esa patología donde puedan hacer el trabajo de campo, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenés, ahí el contexto lo vas a estar como explicitando en función de esos casos que tenés. El objetivo por ahí puede ser, hay que buscar bibliografía y eso, pero algo que tenga que ver con la descripción de algo. O sea, tengo que poder describir el caso. Es como un paso inicial, me da la sensación, si uno trabaja con el estudio de caso. Y ver qué es lo que hay, qué es lo que la bibliografía aporta. Yo seguro tengo, por si después me mandan un mail y me recuerdan, si no me lo tengo que anotar, les podría hacer contacto con una profe que hizo una tesis de licenciatura y trabajó con chicos con discapacidad auditiva, y tengo algunos artículos de, creo que discapacidad visual, vinculados con el aprendizaje de la matemática en personas que tienen discapacidad visual. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más ahí? Hugo, Verón, ¿querías hacer una pregunta, parece? Sí, una pregunta para Mabel. Por ahí, más que nada, estamos hablando con Flavia y nos interesaba, por ahí quizás que nos puedas comentar sobre los instrumentos que más utilizas para recopilar información. Y otra pregunta, cuando dijiste que en el ejemplo que diste, de investigación, hicieron entrevistas personalizadas para cada uno diferentes. Entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para hacer esos tipos de entrevistas para cada uno? Bueno, muy bien. Primera cosa, sobre los instrumentos. Cuando vos tenés claro el objetivo de la investigación, esa meta hacia la que te vas a dirigir, el recorrido, que es lo metodológico, en ese recorrido uno tiene que pensar qué tipo de datos voy a necesitar juntar como para responder al objetivo. Entonces, suponete, si vos tenés, como acá, querés ver heurísticas que los estudiantes ponen en juego cuando resuelven problemas, voy a tener que darles problemas y voy a tener que de algún modo recabar lo que hacen cuando están tratando de resolver problemas. Eso lo necesito, porque sin eso no alcanzo los objetivos. Entonces, ¿cómo voy a recabar esos datos? Es lo que te contestás cuando elegís el instrumento. Digo, bueno, algo por escrito, ¿está bien? Bueno, algo por escrito, ¿qué hago? Y les doy problemas por escrito y les pido que me los entreguen. Ahora, si me los entregan pasados en limpio, no veo el borrador, no veo los intentos donde está lleno y cargado de heurísticas. Entonces, mi instrumento va a tener un encabezado que les pide que resuelvan bla, bla,
con problemas o potenciales problemas y les tengo que pedir el borrador, la hoja borrador. Eso es porque estoy en el problema de investigación, ¿se dan cuenta? Porque necesito esa es mi fuente de datos. Nosotros nos dimos cuenta que había un montón de heurísticas en la cabeza de los alumnos que no llegaban al papel. Entonces la entrevista y el papel era, a veces era una cosa muy mamarrachada, que uno veía el borrador y uno podía pensar que ahí había heurísticas, y a veces estaba perfectamente pulido, y entonces decís, y no fue problema. Entonces, si no fue problema, lo que tengo ahí no son heurísticas. Entonces, agarro a ese chico y lo enfrento a un problema, se lo doy en la entrevista. Y una cosa loca total que surgió de la búsqueda de bibliografía fue encontrar una técnica de las entrevistas que se llama pensar en voz alta, donde no se lo deja al alumno estar callado. En cuanto se calla, vos le preguntás qué está pensando, para que en todo momento te cuente qué es lo que está pensando, y entonces en ese relato que te cuenta constantemente, te está contando lo que está pensando, se graba, ¿se imaginan? Uno ahí tiene pila de heurísticas, pila, que no llegan al escrito, y las recabás así. Entonces, la entrevista, ¿qué tipo de entrevista? ¿Lo hago pensar en voz alta? ¿Le hago mirar su escrito chapucero para que me esclarezca cómo hizo las cosas y yo ver dónde están las heurísticas? ¿O lo hizo tan pulido que le doy otro problema? Eso era lo que se constituyó en los criterios que nos permitieron elegir qué tipo de entrevista le iba a hacer a cada uno. Si lo iba a hacer pensar en voz alta, si le iba a dar un problema nuevo, si le iba a hacer mirar, se llama técnicas retrospectivas, cuando lo haces mirar sobre su trabajo y le haces preguntas para que recupere lo hecho. Recontra interesante, recontra interesante. Todo artesanal al 100%. Uno por uno, mirábamos el test y delineábamos el tipo de entrevista y diseñábamos la entrevista. Genial, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, tenemos una alumna de cuarto año, Luciana, quería realizar una pregunta, así que, Luciana, si querés habilitarte el micrófono y consultar. Hola, ¿me escuchas Hola, bien? Luciana, sí te escucho perfecto. Hola, Mabel, un gusto. Bueno, Igualmente. en primer lugar, antes de hacer la pregunta, quiero contarte que desde seminario, UCI y residencia estamos trabajando desde el comienzo de año con material suyo, así que quiero decirle que hoy en día tenerla acá y poder hacerle preguntas así de una manera tan personal es un placer, la verdad que es un placer enorme, así que agradezco a todos los profesores que están detrás de todo esto, quiero decirles que es una oportunidad enorme. Bueno. Muchas gracias. Bueno, como bien decía nuestra profesora Yamila, que anteriormente estaba hablando, nosotros desde el seminario estamos trabajando con aulas inclusivas. Entonces, nosotros estamos haciendo proyectos de investigación desde cómo trabajar la matemática en aulas donde nos encontremos con chicos que tienen capacidades diferentes. Y ahí es lo que quiero preguntar. Yo estoy trabajando junto a un compañero, Christian Kieffer, que justo anda por ahí también, recién lo vi, y a nosotros nos surgió un problema. Presente. Cuando empecé. Hola, Cristiana. Hola, si querés ayudarme. No hay problema, no hay problema. A nosotros nos surgió un problema cuando estábamos trabajando con nuestro proyecto, de que a la hora de buscar nuestro marco teórico o trabajar con nuestro estado de arte, nos encontrábamos con teorías diferentes. O sea, una decía una cosa y otra teoría decía una cosa totalmente opuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros, desde lo desconocido, porque estamos investigando, no es que sabemos del tema, hacemos a la hora de buscar teorías que se contradicen, por así decirlo? ¿Cómo hacemos para saber cuál está bien, cuál es la errónea, o cuál decidir, por cuál optar, o sea, en cuál basarnos? Esa es mi pregunta. Wow, bueno, eso va a pasar siempre en el campo que uno haga investigación, porque como decía hace un rato, todo va cambiando, todo va avanzando, y entonces en algún momento una teoría es superada por otra.
yo no diría que están bien o mal, sino que viene otra perspectiva que uno entiende que supera o que es mejor o que da mejores explicaciones. Para mí, como recomendación en general, si encontraste dos teorías así contrapuestas, yo diría, seguí buscando un poco más. Porque es muy probable que encuentres diálogos de gente que viene trabajando en el tema, en donde se peguen palos y se argumenten, cada uno para defender su posición. Y si sigue esa disputa hoy en día, y vos tenés que elegir hoy en día, elegí la que consideres. En el estado del arte van a ir las dos. Vos vas a presentar esa disputa, vas a presentar que eso está hoy en día no resuelto, y en tu trabajo elegís a sabiendas de que hay otra perspectiva que lo ve de manera opuesta. Si es tan blanco-negro, yo buscaría un poco más, y si estuvieras haciendo una tesis y la vas a tener que defender, yo diría, qué riesgoso el momento de que te pongan un jurado, que tal vez el jurado está parado en la vereda de enfrente, y vos vas feliz y contenta a defender tu tesis, y el jurado, que es de la otra vertiente, te quiere derribar tu teoría. Esas cosas a veces pasan. Claro. Hay que saberlo, y entonces uno, si es un jurado piola, no pasa, porque el jurado, para evaluarte, tiene que pararse en el zapato de quien hace la investigación y mirar desde ahí. Pero si es tan chisporroteante la disparidad, muy probablemente se muevan otras cosas al jurado y sea complicado. Yo te diría, busca un poco más, eventualmente contactar a alguno, preguntale. Hay toda la denominación con la discapacidad, es un tema que está hoy en día en movimiento. Ya no se dice más discapacitado, es persona con discapacidad, y eso desde la psicología tampoco está aceptado, ni siquiera es así. Las capacidades diferentes, o sea, hasta esa jerga viene con carga teórica, y tu posición, lo que elijan en el marco teórico, y es una elección, es lo que te rige. De ahí en adelante definís. Sí presentaría la disputa. O sea, el que lea, claro, que sepa que esa disputa está y que vos tomaste una posición. Claro, porque es un tema, o sea, es bastante difícil cuando se entra en debate y existen teorías diferentes. O sea, sin la necesidad de que exista un jurado, por así decirlo, enfrente, ya de por sí con mi compañero, por ejemplo, yo defiendo una teoría y mi compañero defiende otra, y entramos en debate y no sabemos con cuál quedarnos. Y dentro de lo desconocido, como le digo, porque no somos expertos en el tema, no sabemos con cuál quedarnos, y bueno, entonces por eso le quería preguntar. Está bueno que se seguir lleve investigando. No hay, claro, está bueno que se lleve la idea de que no hay una cosa que está bien y otra que está mal, y entonces la pregunta es, ¿cómo sé cuál está bien? Les va a tocar hacer una elección. El marco teórico es una elección del investigador. Ustedes van a elegir con qué marco teórico trabajar. Y entonces eligen. Sí se van a tener que poner de acuerdo, porque si no, no van a avanzar. O sea, ustedes dos se van a tener que poner de acuerdo en algo. ¿Escuchaste, Cristian? Importante. Pasa un poquito por el tema de que ella es más emocional y yo más calculador. Entonces, como que cuando nos ponemos a hablar de matemática, ahí pesa un poquito, no, pero el chico intenta resolver ciertas cosas. Y bueno, nos toca justamente un problema de aprendizaje, que es el síndrome de Asperger. Entonces es como que los chicos de esas características suelen ser muy buenos en ciertas cosas, ciertas ciencias como la matemática, pero tienen otro tipo de problemas. Entonces como que nos fijamos en los problemas, nos fijamos en cómo aprende el muchacho, nos fijamos en la interacción que debe tener el muchacho en el aula, y vimos ciertos autores que hablan mucho de interactuarlo y cómo formular, ¿cómo se dice?, las clases o tareas para esos chicos. Entonces es como que nos fijamos en el chico o nos fijamos en que tiene un aula y el chico debe estar en el aula. Y también, como tenemos más alumnos, no podemos dedicarnos a un alumno o dar cosas que ese alumno no va a entender, pero los demás chicos van a estar mirando en ese texto. Por ahí es un poquito lo que va el problema.
Está bien, igualmente eso no sería como una disparidad de marcos teóricos, eso sería como la discusión entre ustedes de dónde quieren poner el foco en la investigación. Claro, Esto de claro. la problemática inicial, ¿dónde la ubico? En la organización de un aula que tiene una persona con discapacidad, en cómo abordo el trabajo de matemática con esa persona con tal discapacidad, eso es el foco de la investigación. Ahí se van a poner de acuerdo en lo que les interesa. Esa no es la disparidad que yo me refería recién entre una teoría que dice blanco y la otra que dice negro, como la Tierra es plana o es redonda. Entonces tengo el que sostiene que es plana, el que sostiene que es redonda, y cada uno pone sus argumentos y a ustedes les toca elegir. Yo me refería en esto de que sigan buscando si acaso encuentran dos teorías que discrepan entre sí. Para el estado del arte está muy bien comunicar las dos, para el marco teórico tienen que elegir algo que compartan. Y para elegir la problemática a estudiar, elijan lo que quieran hacer. Esto es un ejercicio que ustedes hacen adentro de su formación inicial, tienen toda la vida académica posterior para seguir haciendo otras cosas. No den mucha vuelta y pongan un foco porque se les pasa el año, digo, sáquenle el jugo a hacer el trabajo, véanlo como un ejercicio. Es un ejercicio donde van a implementar hacer una investigación o parte de ella. Entonces, resuelvan, pongan un foco, alguno va a tener que ceder un poco y esa negociación está bien. Muchas gracias. Le agradecemos Okay. Muchísimas gracias, Mabel, día. esa era la duda. Bueno, continuamos con Lorena Núñez, creo que es nuestra colega de Buenos Aires, así que viene una pregunta de... Sí, gracias, Francisco. No, yo ahora en unos minutos tengo una clase, pero la verdad es que le quiero agradecer siempre a Mabel, que tiene la generosidad y que genera estas cosas tan lindas de poder conocerlos a ustedes, estudiantes de profesorado de Misiones. Yo siempre tuve la fantasía en Buenos Aires de entablar vínculos con las provincias. Así que bueno, ahí les quedó mi correo y me parece interesante intercambiar conocimientos, puntos de vista, interpretación de teorías, establecer lazos federales, ¿no? Y por otro lado, como docente también y como profesora de matemática realizada, digamos, ¿no? Feliz con lo que hago, les quiero transmitir a los estudiantes, bueno, a mis alumnos que cada día los quiero más porque me acompañan en estas cosas y están acá presentes viendo las conferencias y que en general las hacíamos en el instituto y en este año tan especial no las podemos hacer. Nosotros tenemos un salón muy lindo. En el Instituto 35 hay 15 carreras. Es un instituto muy grande, es uno de los más grandes de la provincia. Y bueno, y tenemos un salón donde siempre los invitamos a distintas conferencias y ahora me están acompañando virtualmente, así que le agradezco a mis alumnos. Los aliento a que como docente, yo hace 25 años que doy clases, y la verdad es que la investigación es una de las pocas maneras que tenemos de poder también aportar conocimientos válidos y muy valiosos porque están en las aulas. Es decir, yo le doy mucho valor al profesor que está en el aula, a la experiencia que ustedes van a capitalizar a través de los años en las aulas, lo que pasa dentro de las escuelas, porque a veces las teorías llegan tarde. Lo que está pasando, el minuto a minuto, lo tenés adentro del aula. Si ustedes se entrenan como investigadores sobre la práctica, eso tiene un valor enorme, así que bueno, celebro que valoren la investigación. Gracias, Mabel. Nos faltaba más, un placer que te hayas podido sumar y a los chicos del instituto, la verdad que siempre que hay una movida de esta envergadura, que le cuesta trabajo a los que organizan, que mueven cosas, espacios, yo soy de abrir a todo el que tiene ganas de sumarse, que venga. Así que bienvenidos todos. Muy bien, muchas gracias por estar presente, la verdad que está bueno poder compartir desde la virtualidad con todo el país, ¿no? Bueno, y estaba la posibilidad también desde el exterior, nos habían dicho, pero bueno, vamos a tratar de coordinar en una próxima ocasión. Tenemos una pregunta más y después le vamos a dar la palabra a Flavia, que quería hacer como una especie de cierre ya para no abusar también de tu predisposición, Mabel. Sí, por ahí, no sé, las personas si consideran o no también.
Bueno, Alejandra decía, ¿las hipótesis solo pueden ser planteadas en una investigación de tipo cuantitativa o entendí mal? Es lo que consulta. No sé si, Alejandra, querés abrir tu micrófono y preguntar personalmente, o si leíste, Mabel, ahí en el ¿Estás chat la pregunta. acá? No, no la llegué a Hola. leer. No. Sí, hola. Hola, Mael, un gusto. Ahí está. Sí, no, me pareció haberte escuchado decir eso porque tengo entendido que pueden ser planteadas las hipótesis en las investigaciones de tipo cualitativa, incluso pueden ser Sí. planteadas antes, durante o después, o escuché mal. Es así la cosa. El matiz que quise decir fue este. Hay que ver cómo salió dicho. Una investigación puede o no tener hipótesis, seguro tiene que tener objetivos. Cuando tiene hipótesis, hay que intentar corroborarlas. O sea, cuando uno plantea una hipótesis, está planteando algo que supone que vale y uno intenta corroborarlas. En cualitativo y en cuantitativo, cuando uno usa los test de hipótesis y todo el aparataje de la estadística, vieron que se plantea al revés. Las hipótesis se plantean para ser refutadas. Claro. Entonces, hay una diferencia. Va después de la investigación y todo esto del análisis de los datos. Cuando vos analizás datos, juntás información. Tenés datos numéricos en el caso de la cuantitativa y le tenés que aplicar un test de hipótesis. Y los test de hipótesis en general se plantean con la hipótesis nula y la hipótesis se invierte. En general uno pone en la hipótesis nula aquello que quiere chequear. O sea, se plantea al revés en lo cuantitativo y en lo cualitativo, pero en los dos puede haber hipótesis. Puede haber, no es necesario. Solo lo hay o solo tiene sentido que la haya y no se preocupen si no la tienen cuando ya saben bastante del tema. Si están muy Claro. ciegas no van a tener hipótesis para plantear. Y puede ser que en una investigación de tipo cualitativa, las hipótesis sean como las posibles respuestas que nosotros nos planteamos justamente a las preguntas que guían nuestra investigación. Claro, o sea, la hipótesis ya tiene como la carga de tu posible respuesta. Es algo que vos estás diciendo, yo para mí entendí esto, voy a tratar de corroborarlo. O sea, tu hipótesis expresa eso que vos crees haber entendido y la investigación, el tránsito, el desarrollo de la investigación te va a permitir corroborarla o no. Ok, gracias. Porque estaba leyendo justamente en una misma bibliografía y me quedó esta duda, como que, no sé si yo percibí mal lo que quería decir, pero es como que decía que la investigación de tipo cuantitativa, o sea, que las hipótesis podían ser planteadas solo en la cuantitativa, pero cuando leían ese mismo libro, que es súper extenso, decía que también podían ser planteadas, y ahora como cuando te escuché decir eso, ahí como que me volvió esa duda, a surgir, digamos, Está clarísimo. Se trabajan diferente porque en la estadística solés poner lo que vos creés lo solés poner en el H0 para ser rechazado, lo que vos creés convencida, pero porque es el método matemático. Sí. Pero ahí las dos. Sí, ok, se entendió, perfecto. Gracias, Mabel. De nada. Bueno, le damos la palabra a Flavia, que quería comentar algo. Bueno, buenas tardes para todos. Los saludo a los que aún no los he saludado. Mabel, ¿qué decirte? En primer lugar, agradecerte porque desde el primer momento que te escribí, tu respuesta fue un sí. Siempre estuviste muy predispuesta y que vos nos acompañes en esto de pensar en investigación en educación matemática es sumamente importante tanto para los docentes de la casa, para los estudiantes y todos los que estamos reunidos el día de hoy, así que eso más que nada agradecerte, también agradecer al equipo directivo, a mis colegas, Francisco, Yamila, Sandra, a Hugo, a Mariela, a Olga, a Severa, a todos los que nos acompañan y que siempre apoyan lo que nosotros proponemos. También a cada uno de los institutos que están acá, nos están acompañando de la provincia y fuera de la provincia. La verdad que poder hacer este encuentro para aprender, para poder relacionarnos, es sumamente valioso. También habíamos hablado con vos para pensar en una oportunidad, un segundo encuentro, que sea más abierto, que sea en vivo, así que seguramente
nos gustaría que nos manden un correo al instituto para que puedan proponer algunos temas, que sea de interés y también compartir información que nosotros tengamos y con quienes quieran compartir también con nosotros. Así que mil gracias y bueno, acá la familia te saluda y nada, eso, gracias. Saludos. Bueno, muchas gracias. Yo los vuelvo a felicitar, lo dije en mi posteo en Facebook por la iniciativa. Cuentan conmigo para apoyar en lo que pueda, que esté en la medida de mis posibilidades. Cuentan conmigo fácil, a mensajito o mail de por medio, ahí estaré. Y por supuesto, todo el trabajo que hay detrás, autoridades y todo. Y si se viene una segunda y quieren, ahí estaré sin ningún problema. También por contarte que estamos haciendo un trabajo articulado con las escuelas secundarias, las escuelas asociadas, así que también agradecerles que están acá, porque ellos son parte de la formación de nuestros estudiantes, nos apoyan en las prácticas, así que realmente poder compartir este espacio con todos y con todos los que están acá presentes es un privilegio para nosotros, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. No sé si podemos escuchar, justo Susana quería compartir una experiencia como para ir cerrando. No sé si está disponible, si se retiró o no. Está Susana que justo escribió, como para comentar una experiencia. Hola, sí. Bueno, por motivo de conectividad entré hace un rato y escuché que estaban hablando sobre los chicos con problemas de aprendizaje en el aula. ¿Qué se hace? Porque cuando uno va a trabajar y sale de una formación que es una formación general, nadie sale con un título de maestro especial, por ahí se encuentra con muchas dificultades y por ahí también se encuentra asustado. Entonces yo también pasé por la etapa, soy docente, también pasé por la etapa de haberme recibido y sentir que por ahí me faltaban herramientas. Entonces lo que hice fue buscar justamente esto, cursos que me orienten hacia eso. Entonces empecé a hacer todo lo que era sobre trastornos de aprendizaje, sobre adecuaciones curriculares. Trabajé también después de eso en un centro psicopedagógico con chicos especiales, ahí aprendí muchísimo. Voy a traer a colación el nombre de Sandra Torresi, con quien fue que me formé en esto, y la verdad es que yo les digo, chicos, hay que estudiar y hay que saber la patología del niño. Hoy por hoy las aulas son muy heterogéneas, hay niños que tienen dificultades de aprendizaje y están integrados a las aulas de las escuelas comunes, pero también tienen su acompañante terapéutico, su maestra integradora, que es la que hace las adecuaciones curriculares en el caso que lo necesite. Pero es un trabajo en forma conjunta del docente de grado y el equipo terapéutico del niño. También nos encontramos con la realidad de que hay niños que sabemos que tienen dificultades de aprendizaje, pero no están diagnosticados. Entonces ahí juega el rol del docente de encontrar estrategias para que ese niño logre aprendizaje, logre los aprendizajes mínimos, digamos, dentro de lo que se da en el grado que esté, porque no siempre nos vamos a encontrar con un aula perfecta, nunca. Entonces creo que formarnos y seguir preparándonos es una de las cosas, de los desafíos más grandes a los que nos afrontamos cuando estamos adelante del aula. Pero no hay que tener miedo, sí hay que seguir buscando y trabajando sobre eso. Sí, sin dudas. O sea, terminar el profesorado es el primer paso, pero uno sabe que durante todo el tiempo de trabajo profesional nos toca seguir aprendiendo. Bueno, como es en nuestro caso ahora, que estamos recibiendo tus aportes y tus consejos, y te agradecemos nuevamente, y creo que estamos con esto, y quiero invitar, ¿sí, Mabel, si por ahí tenés tiempo también mañana, estamos con nuestro tercer encuentro, que va a ser principalmente
relacionado con investigación en educación matemática inclusiva, así que por ahí algunos de los interrogantes que surgieron hoy, capaz que mañana también puedan formular, ¿sí? Que va a ser con el especialista en educación, con Verónica Grimaldi, ¿sí? Así que los invitamos mañana a las 17, ¿sí? Si tienen la posibilidad de participar también, les vamos a agradecer. Así que muchísimas gracias, doctora, ¿sí? Por acompañarnos, por seguramente dejar algunas cuestiones de lado para poder estar con nosotros y poder brindarnos todo su conocimiento y todo lo que implica estar en investigación y todo el trabajo que se realiza, ¿no? La verdad que uno escucha investigación y cree que es una cosa de un día para el otro, de algunos meses, y cuando uno realmente escucha las palabras de un especialista se da cuenta que, o sea, el bagaje, el conocimiento que hay que tener, ¿no? Como esto que decía, el estado del arte, el marco teórico, son horas de lectura, de buscar esa información, de estar con otros colegas, armar un equipo. Realmente es muy interesante saber cómo funciona realmente en la realidad y tener un ejemplo tan argentino, ¿no? Tan nuestro para poder aprovecharlo. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias un a placer. ustedes. Muchas gracias a todos. ¿Sacaron foto? Saquen fotito y me suben algo ahí.